buenas tardes, nos encontramos con la doctora Ana María Estrada y vamos a proceder con la entrevista. ¿Dónde estudia? Bueno, yo soy bióloga, estudié en la Facultad de Ciencias en la UNAM. Después de terminar la licenciatura, hice un doctorado también en la UNAM, doctorado en Ciencias Biomédicas. Y después de eso, terminando el doctorado, me fui a hacer 2 estancias postdoctorales en Estados Unidos. La primera de ellas fue en la Universidad de Indiana y la segunda en la Universidad de California en Los Ángeles. Y recientemente me integré al IPCC. Ok. ¿Qué lo llevó a ser un investigador? Pues mira, yo creo que es la curiosidad. La curiosidad es la base de un investigador. Una vez que entra este gusanito de por qué las cosas funcionan como funcionan y qué se puede hacer cuando no funcionan de forma normal para mejorarlo, yo creo que eso es la base de cualquier científico, por lo menos en mi caso. Y para mí fue entender cómo es que las neuronas funcionan y qué les pasa en un estado patogénico. Por ejemplo, enfermedad neurodegenerativa. Entonces, para mí fue la curiosidad de entender cómo funciona y el porqué de las cosas. ¿Cómo llegó a este instituto? O sea, yo terminé mi estancia postdoctoral, la segunda, en la Universidad de California, y desde ese entonces yo empecé a aplicar a diferentes posiciones. Y México era para mí pues el sitio a trabajar, ¿no? Entonces yo quería regresar a México y no había de otra opción. Entonces apliqué a diferentes institutos en la UNAM, tuve entrevistas, pero realmente hay muchísimos investigadores afuera, muy buenos, y la competencia fue bastante fuerte y buena, digamos. ¿En qué área o línea de investigación desarrolla usted aquí en esta institución? Mi trabajo de investigación es en neurociencias. Durante todos estos años yo he trabajado con enfermedades neurodegenerativas, entendiendo qué es lo que pasa, cómo es que las neuronas, si es que mueren, por qué mueren, qué otros aspectos además de las neuronas, por ejemplo en este caso los astrocitos, que forman el cerebro, cómo contribuyen a que las neuronas mueran, cómo la deficiencia en comunicación lleva a alteraciones motoras, por ejemplo, en la enfermedad que estudio. Y básicamente lo que yo hago aquí ahora es estudiar el papel de los astrocitos en la función neuronal. ¿Cuál ha sido su investigación más relevante? Pues como todos estos años me he enfocado en el estudio de la enfermedad de Huntington, yo creo que mi contribución más importante hasta ahora ha sido que, o sea, las neuronas siempre se han considerado como el centro de la función del cerebro. Y mi trabajo de doctorado que hice en la UNAM, pues ahí demostramos que son los astrocitos un componente importante para que las neuronas funcionen bien, pero además es un componente, ellos presentan cambios que si no ocurren, las neuronas continúan funcionando o no son más vulnerables. Pero si hay cambios en los astrocitos, las neuronas son más vulnerables. Entonces eso da un poco más de relevancia a los astrocitos, que por mucho tiempo se les consideró células de ayuda o soporte nada más de las neuronas. Entonces se supone los astrocitos en un papel más importante. Y la segunda contribución de mi trabajo ha sido que la corteza, que es una parte superficial de nuestro cerebro, y las proyecciones que ésta manda a una región que se llama estriado, que es la más afectada en la enfermedad de Huntington, o sea, la corteza es muy importante para que se dé la enfermedad. Entonces, esas han sido como las contribuciones más importantes hasta ahora de mi trabajo. Okay. ¿Cuál es la importancia de la investigación y cuáles son los beneficios de llevarla a cabo? Pues miren, yo creo que depende mucho de qué área estamos hablando. Por ejemplo, en mi área, las neurociencias. Para entender un proceso patogénico, necesitamos entender qué es lo que ocurre normalmente. Entonces, si no hay investigación, si no hay ciencia, no sabemos qué hacen las neuronas, no sabemos cómo se relacionan con los astrocitos, no sabemos realmente nada. Y si no sabemos nada, pues cómo vamos a entender un evento patogénico. En una enfermedad neurodegenerativa lo que se busca es entender por qué las neuronas funcionan de forma alterada y después de eso buscar herramientas que permitan mejorar la función de esas neuronas. Por ejemplo, en la enfermedad de Huntington se creía que era la muerte de las neuronas lo que inducía los cambios en los pacientes, cambios cognitivos, motores, etc. ¿Qué se necesita para que una investigación sea válida? Bueno, la ciencia es rigurosa. Necesitas, una investigación siempre tiene que estar evaluada
no solamente por el centro en donde sale. O sea, es decir, si un estudiante viene y vamos a trabajar en un proyecto, siempre tiene que haber un comité que va a seguir el proceso de esa investigación. Una vez que ésta se termina y que tiene que publicarse, hay evaluadores externos. Entonces, esa es una forma de control, la gente que lo evalúa, además del profesor responsable. Pero para hacer buena ciencia, uno tiene que ser muy estricto. Por ejemplo, digamos, estoy haciendo un experimento y este experimento involucra, yo trabajo con ratones, entonces involucra, digo, tengo 3 ratones. O tuve 2 ratones en donde sí se vio el efecto y tengo uno en donde no se vio tanto. O sea, tienes que ser estricto en decir, bueno, 3 ratones son muy poquitos. Si yo quiero tener un efecto en el cual voy a confiar y voy a decir lo que estoy observando ocurre, no puedo basarme nada más en 3 ratoncitos. O sea, necesito tener un número específico que sea acorde a mi estadística y a mi experimento para poder decir que el efecto que yo estoy viendo es correcto. Entonces, involucra diversos aspectos. El diseño del experimento es uno, cómo se va llevando a cabo, y también si es que el experimento no sale, o sea, también ser consciente de si no salió es por algo. Vamos a ver qué fue y entonces regresemos otra vez al planteamiento. O sea, se tiene un proceso a seguir. No es nada más como, bueno, se me ocurrió esto y lo voy a hacer. Uno va a la literatura y ves, bueno, ya alguien lo hizo, sí, no, salió, no, sí, ¿por qué? O sea, es como ir modificando cosas hasta que está hecho, pero sí tiene que ser muy riguroso. Porque si no, o sea, otro problema que ocurre a veces cuando no se es riguroso es que se publican los resultados y después resulta que 2 años después ese artículo se retracta. Nadie más pudo reproducir los resultados. Y esa es otra cosa importante. Lo que tú haces sirve de semilla para otros laboratorios o para el mismo laboratorio avanzar en la investigación. Entonces, por eso es muy importante. ¿Considera que México apoya a los investigadores? Pues mira, México, o sea, la parte que se le otorga a la investigación en México no es suficiente. Y eso va a ser una respuesta que vas a escuchar de todos los investigadores. ¿Por qué? Porque hacer ciencia cuesta mucho. El equipo es muy caro y además hay ciertas circunstancias que no favorecen que nosotros tengamos equipo aquí. O sea, por ejemplo, la entrada del equipo en las aduanas, detienen el equipo, o sea, es muy costoso. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, allá están los lugares donde se crean, se manufactura el equipo. Y es mucho más sencillo tenerlo, es menos costoso. Pero a veces solamente el costo de importación o de transporte es muy caro, que aunado al cambio del dólar, o sea, el cambio de peso en dólar, también el dinero que te dan no alcanza para mucho. Entonces, realmente hace falta mucho apoyo económico y también, o sea, es como doble partida. Lo que México puede hacer o el gobierno puede hacer para aumentar la ciencia, pero también yo creo que hace falta que nosotros científicos salgamos y les contemos a ustedes, estudiantes de diferentes niveles y a las personas que también ya no son estudiantes, bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que se hace dentro de un laboratorio? ¿Cuál es la idea? ¿Para qué se está trabajando en esto? Entonces eso hace falta para que no solamente seamos nosotros exigiendo recursos, sino que la gente que también conoce de qué se trata, diga, bueno, pues sí se necesitan, ¿no? O sea, es un beneficio al final no solamente para un laboratorio, la idea es que es un beneficio en general para la humanidad, casi. Okay. Finalmente, ¿qué recomendación nos daría a nosotros los estudiantes para realizar una investigación? Pues mira, si yo volteo a ver cuando yo era estudiante, o sea, realmente la curiosidad, como mencioné, es algo que es la semilla de cualquier investigación. Si ustedes sienten curiosidad por un tema en específico, no sé, por ejemplo, en mi caso fue cómo funciona el cerebro. Bueno, pues continuar leyendo ahí. Si hay alguien que los puede permitir ir al laboratorio y observar, acérquense, esa es otra. Entonces, como estudiantes, o sea, siempre hay mucha energía, siempre hay muchas ganas. Pero si pueden tener a alguien que los guíe, realmente esas ganas y ese entusiasmo puede encaminarse hacia una carrera o un futuro que a lo mejor involucre investigación. Y si no investigación, algo más concreto a lo que a ustedes les llame la atención.
Entonces sería como ir y buscar, tocar puertas, ¿no? Y no importa si las cierran a la primera, o sea, seguir, continuar. Y pues bueno, sería eso. Y si tienen la oportunidad de salir al extranjero, o sea, también es algo muy valioso al final. Se aprende mucho de uno mismo, de México, del extranjero y de cómo se ve México después de haber salido. Ok. Le agradecemos mucho el recibimiento y De nada. muchas gracias. Un Muchas gusto. gracias a ustedes y mucha suerte. So